un poquito para atrás. Así. Vale, bien. Bueno, por tanto, el siguiente movimiento que vamos a ver de la pintura del siglo XIX es el realismo pictórico. Bueno, ¿y qué cabe señalar? Pues tomando como referencia esa obra, pues que va a surgir como una reacción frente a la concepción, digamos, romántica de las artes plásticas. Viene a ser, desde luego, que el equivalente al realismo literario. Y claro, ¿qué es lo que va a buscar? Pues por desarrollar obras más apegadas a la crítica social, perdón, a la realidad cotidiana. En vez de inspirarse en la historia, en la literatura, los pintores realistas pues van a tratar de representar en sus obras aspectos contemporáneos a su existencia. Van a, por tanto, a desarrollar obras donde van a estar presentes las clases populares, pero también esto se puede hacer extensivo al desarrollo del retrato o a la representación de paisajes. Pero claro, si por algo se distingue el realismo sobre otras corrientes que estaban presentes por aquel entonces, como venía a ser la pintura romántica, o también por aquellas fechas, mediados del siglo XIX, el todavía aún vigente neoclasicismo, pues la obra para estos artistas va a ser un vehículo que les va a servir, por un lado, para realizar crítica social y también para realizar, digamos, por un lado sátiras, pero por otro lado también para denunciar la situación en la que vivían los más desfavorecidos. Hay que tener en cuenta de que muchos de estos artistas van a estar vinculados a las corrientes del, por aquel entonces, naciente movimiento obrero. Bueno,
Bueno, ¿cuáles fueron los artistas más destacados dentro del realismo pictórico? Que se va, digamos, a desarrollar hasta cierto punto en un estilo uniforme y en el que los artistas van a abordar diferentes géneros, no solo el relacionado con la crítica social. Bueno, en este caso, pues en esta obra lo que viene a representar Madox Brown es precisamente a aquellos que embarcan desde Inglaterra y que emigran a las colonias. En este caso, se trataba de un grupo de personas, señalando pues, en primer término a un joven matrimonio que se había embarcado desde Gran Bretaña hacia Australia. Por ello, de todos modos, está presente, digamos, la expresión de ambos, que nos hace pensar, pues, digamos, de la difícil situación por la que se encontraban y también pues, nos hace pensar también en la propia dureza del viaje. Aunque, curiosamente, pues, en el caso del tratamiento de la obra, por el dibujo y también por el colorido, pues también podemos pensar que estamos ante un artista que técnicamente, digamos, no está tan alejado de las obras que pintaban los artistas prerrafaelistas. Bueno, si Delacroix es señalado como el pintor romántico por excelencia, en el caso del realismo pictórico, esa etiqueta, pues cabe, digamos, colgársela a Courbet. Y claro, si Delacroix era visto también como un defensor de la causa liberal y nacionalista frente a los gobiernos absolutistas. En el caso de Courbet, pues este estaría influenciado por las ideas del movimiento obrero. Aparte de ser amigo personal de Proudhon, uno de los padres del anarquismo, y seguramente, pues, mediado el siglo XIX, la personalidad más relevante dentro del movimiento obrero en Francia, también hay que señalar la participación de Courbet en la Comuna de París, allá por 1870, lo cual explica que estuviera durante algún tiempo encarcelado. Bueno, Courbet es señalado, y al igual que hasta cierto punto podría ponerse esa misma etiqueta a Delacroix, que en este caso pues también cabría pues, señalar también a Géricault, pues es considerado el iniciador del realismo pictórico como estilo. Bueno, luego además digamos que en su obra van a estar presentes pues, una serie de arquetipos por el cual nosotros le podemos reconocer como un pintor vinculado al realismo pictórico. Aunque de todas maneras hay que señalar que en su obra hay una variedad de géneros que de todos modos pues, va a tratar, digamos, de una manera singular y personal. Bueno, un ejemplo de ello tenéis en esa obra, El taller del pintor, realizada allá por 1855, donde él mismo se autorretrata y donde quienes aparecen presentes, pues por un lado, son
personajes que podrían estar presentes en su obra, pudieran servir como modelo, porque por un lado vemos que aparece en un extremo de la obra el poeta Baudelaire, pero también están presentes tipos populares de la época, aquellos que pertenecían a las clases populares en la Francia de mediados del siglo XIX. Luego, por otro lado, también está presente una mujer desnuda, que nosotros podemos pensar que pudiera ser una de las modelos que posaban ante sus pinceles, pero como si fuera, digamos, una suerte de broma sobre su propia condición de pintor, pues ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está pintando? Un paisaje. Está pintando un paisaje en su estudio, mientras que está rodeado, pues, poco más o menos que de una multitud, que con la salvedad de la modelo y este niño, pues están desinteresados hacia él. Incluso pues, el propio Baudelaire aparece, digamos, imbuido en la lectura. Bueno, por otro lado, Courbet va a estar influido por la pintura barroca, tanto la holandesa como la española, como por el propio Goya. Esa influencia va a ser visible en otros géneros, y de entre todos ellos, aparte de esas sátiras sociales y donde va a representar escenas costumbristas que le sirven para denunciar la situación de los más desfavorecidos, cabe señalar la representación de desnudos femeninos. La singularidad de los desnudos de Courbet es que vienen a estar alejados de las representaciones tradicionales. Esto es algo que empezó a suceder en el siglo XVIII y digamos que la obra que viene a marcar un antes y un después en este tipo de representaciones fue la Maja desnuda de Goya, pero digamos que quien por primera vez de una manera decidida realiza desnudos femeninos alejados de esas representaciones vinculadas a lo alegórico, a lo religioso o a lo mitológico, va a ser Courbet. Así que claro, va a tener una concepción, digamos, realista de la representación del cuerpo femenino, aunque de todos modos, y en ese sentido, pues digamos que está más relacionado con las representaciones de épocas anteriores a lo que luego harán pintores como Degas o Toulouse-Lautrec. Courbet no va a renunciar a la sensualidad y al erotismo.
destacadas del pintor. Hemos visto antes el taller del pintor, donde él mismo se autorretrata. Bueno, en esta diapositiva veis por un lado el retrato de Proudhon con sus hijos, mientras que a la izquierda lo que aparece es la obra Las bañistas. Ahí podéis de todos modos apreciar cómo Courbet se aleja de esas representaciones mitológicas, alegóricas o religiosas a la hora de representar desnudos, pero de todos modos aún así se sirve de una temática que aparece en el siglo XVIII y que va a estar presente en la pintura de la época para representar el desnudo femenino, la representación de bañistas, es decir, mujeres que se están bañando en un río o en un lago o están en las proximidades del mismo. En este caso, pues, representa a una mujer saliendo del agua y tapándose, pero mostrando parte de su cuerpo, mientras que otra está a un lado vestida. Trata, digamos, que de representar una escena más bien cotidiana, de manera realista, pero claro, aquí nos encontramos, pues, por un lado, con un tratamiento del paisaje, digamos, más bien académico, o más bien convencional. No es un paisaje como el de, por ejemplo, el almuerzo campestre de Manet, que ya veremos más adelante, o las representaciones de bañistas de Renoir, de las cuales ya veremos algún ejemplo. Pero, y luego además, también hay que señalar una cosa, pues como también, y al fin y al cabo, como Courbet era conocedor de la pintura barroca y eso incluía también a Rubens, pues daros cuenta pues cómo recurre, digamos, a un físico rubenesco, a la mujer, pues, digamos, de curvas acentuadas. Además, pues marca mucho la cadera para tratar de remarcar, pues precisamente, un tratamiento de la escena más bien sensual. Bueno, otras obras de Courbet, bueno, de las que veis ahí, pues cabe, digamos, destacar, porque son las a orilla del Sena. Bueno, a la izquierda veis un autorretrato de juventud, el desesperado, y a la derecha las privadoras. Courbet pinta a trabajadores y campesinos de la época realizando sus tareas, y en este caso, teniendo en cuenta que va a tomar como referencia la pintura costumbrista flamenca y holandesa, pues aparte de representar, digamos, pues la situación en la que se encuentran estas mujeres acompañadas por un niño, pues daros cuenta cómo trata esta figura femenina. Podemos pensar, pues, que tenía presente, pues, por ejemplo, a la Sibila Délfica de Miguel Ángel, a la cual tenéis ahí, en la lámina de la pared del fondo, pero también está presente, digamos, un tratamiento de la escena, pues, propio de las obras de Ingres. Bueno, luego allá abajo a la izquierda tenéis el invierno, un estilo, digamos, más abocetado de lo que suele ser presente en su obra, y a la derecha cortesanas al borde del Sena. Aquí también se puede reconocer por la influencia de Ingres, cuya obra también conocía. El caso es que, ¿qué es lo que hace? Pues representa a dos mujeres a orillas del río. Claro, frente a una que, digamos, mira
digamos, de una manera distraída a un lado. La otra se encuentra tumbada, boca abajo, pero mirando al espectador de una manera, digamos, un tanto, digamos, casual o espontánea. Parece como si se hubiera literalmente despertado de una siesta. Pero de todos modos hay que señalar una cosa, y es que para no alterar la composición de la obra, ¿qué es lo que hace Courbet? Pues altera las proporciones naturales del cuerpo y del rostro para no romper la composición de la obra. Gira mucho el cuello, remarca también la espalda y los hombros, con ese fin. Bueno, más obras suyas. Arriba a la izquierda tenéis el encuentro, en donde él mismo se autorretrata otra vez ante desconocidos, de que la obra se denomine también Buenos días, señor Courbet. A la derecha el retorno de los granjeros, otra obra de unos costumbristas donde representa a los trabajadores de la época, un nuevo retrato de Baudelaire y el pescado. En este caso, a la hora de realizar una naturaleza muerta, pues en vez de representar pues, un bodegón con flores, con útiles de cocina, con comidas, frutas, bebidas, carnes, etcétera, etcétera, pues simplemente lo que va a representar es una trucha que ha sido pescada, que tiene todavía el anzuelo clavado en la boca y que está, pues, al parecer, a orillas de un río. Con lo cual, pues de todos modos, pues ¿qué es lo que hace? Pues a la hora de abordar ese género, el de la naturaleza muerta, lo va a hacer de una manera descarnada, realista, como si se estuviera también inspirando directamente en las obras de Rembrandt. Bueno, Los Picapedreros, digamos que es su obra más conocida de entre aquellas en las que representa a trabajadores de la época, denunciando la situación en la que se encuentran. Por un lado, nos encontramos con un picapedrero ya de edad avanzada, con una vestimenta evidentemente poco lustrosa y acompañado por un muchacho, pues prácticamente un niño que le ayuda en la tarea. Al fin y al cabo, pues claro, pues por un lado aparece una persona, pues digamos, a una edad avanzada, realizando pues una tarea muy dura, y luego por otro lado, pues alguien que es prácticamente un niño que también está realizando tareas de ese tipo. Por influencia de Goya, pues también hay que señalar que Courbet, cuando hace representaciones de este tipo, lo que busca es exponer la situación de manera directa y descarnada, sin tratar de moralizar o buscar, digamos, una intención aleccionadora sobre el espectador, sino que simplemente trata de mostrar esa realidad para que, digamos, los espectadores saquen sus propias conclusiones. Bueno, de entre las obras satíricas de Courbet, sin lugar a la duda la más conocida es El entierro de Ornans. En esa obra, que es al mismo tiempo una sátira y un retrato de grupo, Courbet representó a varios habitantes de una localidad francesa, de un pueblo, poco más que una aldea, y por cierto, pues en principio pues todos ellos se prestaron a esta obra porque pensaron que iban a aparecer en un lienzo de grandes dimensiones y por tanto iba a poder estar presente sus retratos
en un gran lienzo que podía, pues, perfectamente, como viene siendo en la actualidad, expuesto en un museo. Claro, estamos hablando de una época en la que las personas, digamos, más adineradas eran las que se podían permitir un retrato, incluso los que se podían permitir una fotografía. Pero claro, de todos modos, la intención que tiene Courbet no es retratar a un grupo muy numeroso en este lienzo de dimensiones más bien grandes. Daros cuenta que aparece un grupo de personajes con actitudes muy diferentes, en muchas ocasiones ausente, pero claro, ¿quién falta? Falta el muerto, simplemente representan el nicho, ni siquiera Courbet representa el ataúd. Con lo cual, pues nosotros no sabemos si realmente ya está en el nicho o si todavía está a un lado. Y claro, pues aparecen diferentes personajes, los cuales pues unos ya se están yendo, otros están conversando de manera distraída, daros cuenta de que incluso el perro está, digamos, mirando hacia otro lado. Muy pocos personajes y todas ellas mujeres, por cierto, son los únicos que aparecen, digamos, llorando, con lo cual, digamos, se activiza pues, precisamente sobre los ritos funerarios y los entierros de la época. Digamos que las personas hacen acto de presencia, pero que parece como que más bien se interesan pues, muy poco por el difunto y que digamos, en cuanto pueden, pues tratan ya de marcharse o de escabullirse, o simplemente se aburren. De hecho, pues daros cuenta, este personaje que se encuentra de rodillas, que podemos pensar que es el enterrador, pues claro, daros cuenta de la expresión que tiene, que está mirando al párroco que está realizando el oficio, pues literalmente con ganas de que termine para poder hacer su tarea. Bueno, el sueño ya lo habíamos visto en otra clase, y en este caso ¿ante qué nos encontramos? Bueno, pues con la representación de dos mujeres desnudas que están durmiendo y que están abrazadas una a la otra. Claro, podemos especular acerca de esta pintura sobre si se trata de una tela en la cual pues, haga una referencia pues, al lesbianismo de esas dos mujeres, las cuales pues, han quedado dormidas después de haber practicado sexo. Bueno, eso entraría, digamos, dentro de nuestra especulación. También puede haber pensado pues, simplemente que Courbet lo que quería era representar a dos mujeres que están durmiendo, que están desnudas. El caso es que evidentemente no estamos ante una representación mitológica, ni alegórica, ni la representación de un tema vinculado al Antiguo o al Nuevo Testamento, como venía a ser lo tradicional. Eso sí, Courbet lo que sí que va a introducir son elementos que hacen referencia pues, precisamente a las naturalezas muertas, a los bodegones. Va a representar esta mesa con estos recipientes y por otro lado pues ese jarrón con flores. Que de todos modos, pues también teniendo en cuenta el collar que nos encontramos aquí sobre las telas, pues podemos, digamos, interpretar el empleo de esos elementos para tratar de buscarle pues, un nuevo significado a la obra. Bueno, y como obra destacada, El origen del mundo. Bueno, ahí tenéis el lienzo, el primer término, con lo que se expone en el Museo d'Orsay, en París. Bueno, esto
esta obra estuvo, digamos, alejada del ojo público durante muchísimos años y eso pues también ha hecho que haya sido objeto de especulación acerca del origen de la obra. Y luego también, además de todo lo que pasó desde que fue realizada hasta que finalmente fue expuesta. Bueno, se cree que fue un encargo de un tal Jalil Selik Pasha. Se trataba de un turco que estaba por aquel entonces establecido en París y que contaba con una colección de obras de arte. Al parecer encargó a Courbet una obra que en su origen era de mayores dimensiones. Ya con posterioridad se descubrió que la tela estaba recortada e que incluso, más que probablemente, este rostro de mujer correspondiera a la obra original, que era de mayor tamaño de la que se expone actualmente. ¿Sobre quién pudo haber sido la modelo? Bueno, unos piensan que podía haber sido Johanna Hiffermann, una de las modelos que estaban presentes en las obras del pintor. De hecho, pues la hemos visto, si no recuerdo mal, en la obra anterior, en El sueño. Se trataría de la mujer de pelo rubio o más bien pelirrojo. Luego otros afirman que en realidad se trataba de esta otra mujer, Constance Queneau, por aquel entonces una bailarina. Hay que tener en cuenta de que por aquel entonces mujeres que trabajaban en las compañías de ballet, que formaban parte de las compañías de music hall y también prostitutas de la época, posaban ante los pinceles de los artistas de la época. Al fin y al cabo, pues no dejaba de ser pues también una forma de ganarse la vida. El caso es que de todos modos, pues la obra pasó posteriormente a manos de un marchante y anticuario, porque Jalil Selik Pasha se arruinó y se vio obligado, tanto por haber caído en la bancarrota, a vender sus bienes. El lienzo pasó a Ferenc Harbani, pasó a manos de Antoine Delaunay. En ese momento, al parecer, debió de ser cuando la obra fue cortada y fragmentada. El caso es que de todos modos el lienzo pasó a sus manos, pero no estuvo expuesto, no estuvo a la venta y permaneció oculto hasta que en 1918 un tal Ferenc Harbani la adquirió y se la llevó a Budapest. Tras la Segunda Guerra Mundial, Ferenc Harbani se estableció en París y entonces la obra fue adquirida por Jacques Lacan, allá por 1950. Por aquel entonces la obra ya empezaba a ser más conocida y es lo que explica que finalmente en 1981 el Museo d'Orsay se hiciera con la obra. Bueno, ¿qué características presenta el lienzo? Bueno, pues nos encontramos con un escorzo muy acusado de una mujer, en el cual nos encontramos con su sexo en primer término. Hay que tener en cuenta de cómo eran las representaciones de los desnudos femeninos por aquel entonces. Y es que, evidentemente, los artistas no hacían eso. Representaban mujeres desnudas, pero en muchas ocasiones tapaban sus órganos sexuales y se representaban precisamente el pubis, pues lo hacían sin representar el vello púbico y sin representar tampoco pues
los órganos sexuales, es decir, no aparecían las mujeres abiertas de piernas y mostrando la vagina. Así que, por tanto, estaríamos ante una concepción novedosa. Digamos que Courbet, en el origen del mundo, fue más allá de lo que hizo Goya. Goya, en la maja desnuda, representa a una mujer que está sobre un camastro, que aparece sin ropa, sin relación alguna con cualquier otra temática que sirva como excusa, y donde incluso pinta el vello púbico. Pero en el caso de Courbet lo que hace es recurrir a un esfuerzo muy marcado, mostrando en primer término precisamente los órganos femeninos de la mujer, los órganos sexuales de la mujer. Así, por tanto, estamos ante una representación realista y descarnada del cuerpo humano que viene a estar completamente alejada de esa concepción tradicional que venía a ser todavía usual en la época e incluso también en los años posteriores. De hecho, pues esta obra, ¿a qué se asemeja más? Observándolo así, pues se parece, digamos, más al tratamiento que tienen los bodegones o cualquier naturaleza muerta que las representaciones de desnudos que no solo realizaron nuestros artistas, sino también el propio Courbet. Bueno, seguimos con Daumier. Bueno, si en el caso de Courbet nos encontramos con un artista que tiene un planteamiento temático, digamos, más novedoso y vinculado, digamos, al realismo, en el caso de Daumier nos vamos a encontrar con un artista que en buena medida lo que va a hacer es anticipar la estética del expresionismo. Vemos que él va a ser, junto con Goya, el pintor que va a servir de precedente a estos artistas del tránsito del siglo XIX al siglo XX. Bueno, en primer lugar hay que entender una cuestión, y es que Daumier fue pintor, pero también fue caricaturista y escultor. Y de hecho, pues hay que señalar que precisamente su trabajo como realizador de grabados y como caricaturista en la prensa satírica de la época, pues va a estar presente también en su obra pictórica. Como autor de caricaturas logra una cierta fama en la Francia de la época, en la Francia del reinado de Luis Felipe de Orleans, y esto, digamos, va a estar presente también en la realización de sus obras. Pero claro, en el caso de sus lienzos, digamos que van a estar, digamos, malentendidos. Se consideraba que en el caso de su obra pictórica, pues que no se ajustaba, digamos, a una concepción academicista de la pintura. Bueno, la obra de Daumier viene a ser un reflejo de sus ideas políticas, al igual que las de Courbet. Él estaba en contra de los valores de la llamada monarquía de Julio, es decir, era de ideas democráticas y vinculadas al movimiento obrero, y por tanto era crítico con el llamado liberalismo
doctrinario, es decir, ese liberalismo que tras hacerse con el poder en la Revolución de 1830 y también en tiempos del Segundo Imperio Napoleónico, pues torna hacia posiciones más conservadoras. Al igual que Courbet, también va a estar influenciado por Goya, pero de una manera diferente. Va a estar presente la crítica social, aunque también recurre a una temática tradicional, incluso realiza obras religiosas, pero de todos modos en su producción pictórica en su obra va a estar presente, por un lado, un tratamiento abocetado y donde va a estar presente una deformación expresiva y caricaturesca. Va a estar presente, por tanto, una deformación expresiva, predecesora del expresionismo. Bueno, tenéis por un lado la interpretación que tiene Daumier del Ecce Homo, en este caso, pues lo que representa, digamos, es una curva. De ahí que esta obra sea conocida también por el título de Queremos a Barrabás. Las figuras están abocetadas, incluida también la propia figura de Cristo, y aparece como una masa un tanto informe. La gama cromática también es reducida, predominando los tonos ocres, de ahí que también esté presente precisamente la influencia de Goya, la de las pinturas negras. También nos viene a llamar la atención esta obra, Don Quijote y Sancho Panza, donde va a simplificar las formas y donde va a recurrir a un colorido plano, más propio de los fauvistas de inicios del siglo XX que de un autor realista de dicha época, y donde los artistas, como fueron también otros pertenecientes al realismo pictórico o aquellos que empezaron a desarrollar un estilo impresionista, tenían una gama cromática más amplia.
Bueno, las mismas características que nos vamos a encontrar en su obra pictórica, curiosamente nos la vamos a encontrar en su obra escultórica, realizada mediante la técnica de la terracota policromada. En este caso, pues nos vamos a encontrar con bustos en los cuales pues recrea pues literalmente caricaturas de personajes de la Francia de aquel momento. Bueno, obras que cabe citar de Courbet, pues tenéis la serie de bustos, las llamadas celebridades de Just Medina. Bustos en terracota. Otras obras suyas serían esta otra, Crispini y Escapín, donde representa personajes de la comedia del arte. La Revuelta, donde representa una manifestación de la época. Y la Lavandera, donde podemos apreciar también pues, ese estilo donde simplifica las formas, se reduce la gama cromática y busca también, digamos, la expresividad. Su obra más conocida es, sin lugar a la duda, El vagón de tercera. En esta obra vuelve a estar presente una simplificación de las formas, también una gama cromática reducida donde van a predominar los tonos ocres, en parte también por la influencia de Goya, donde va a representar un vagón de los ferrocarriles de la época. En este caso pues va a representar pues, a un grupo de pasajeros separando por un lado a aquellos que tienen una mejor posición económica. Identificamos también pues, la vestimenta de los burgueses de aquel entonces con una familia de campesinos que se encuentra en primer término, con los cuales pues Daumier lo que buscaba era empatizar con el espectador y representar la situación en la que se encontraba, literalmente digamos marginados, apartados del resto de la población. Bueno, si la obra de Courbet y la de Daumier son diferentes, la de Millet también va a ser distinta de la de ambos. Bueno, en primer lugar hay que señalar que Millet fue un artista vinculado a la escuela de Barbizon. Ya veremos a continuación quiénes fueron los artistas que formaron parte de la misma. ¿Qué es lo que va a representar Millet en sus obras? Pues por un lado, va a representar fundamentalmente a campesinos de la época. Pero más que realizar una obra en la cual denuncie la situación de los más desfavorecidos, Millet, digamos que
va a tener curiosamente un tratamiento de estas representaciones un tanto bucólico, en parte también por su interés del tratamiento de la luz y por su interés en representar el paisaje. Así que, en cierto modo, digamos que el tratamiento de estas escenas, curiosamente, pues parece más estar vinculados a una sensibilidad romántica, interesada más por lo singular y pintoresco, que por un pintor realista vinculado al movimiento obrero. Así que en sus obras aparece un tratamiento bucólico más propio de una sensibilidad romántica. Parece como si Miguel lo que realmente le preocupa es, digamos, representar la sencillez de la vida en el campo, de la vida de los trabajadores y, por tanto, imbuirlo, digamos, con un aire un tanto soñado. Bueno. Aquí aparecen dos obras suyas, el aventador por un lado y el sembrador por otro. Pero de todos modos, digamos que en sus obras más reconocibles está ese tratamiento del paisaje que aproxima a la escuela de Barbizon, porque al mismo tiempo que tiene ese tratamiento de estas escenas, también se va a interesar por representar los efectos de la luz natural a lo largo del día. Bueno, por un lado tenemos las espigadoras. Ahí podéis ver a ese grupo de mujeres en primer término, que lo que están haciendo es, pues, literalmente, rebuscar el tiempo de la cosecha. Además, pues también podéis apreciar, digamos, esa luz blanquecina, propia de unos cielos, un cielo nublado y soleado al mismo tiempo. Y luego, por otro lado, el Ángelus. En el Ángelus, Millet va a representar una escena en medio de un paisaje con una luz crepuscular en la cual aparecen dos campesinos, en primer término, rezando. En este caso, pues, se va a interesar, pues, digamos, por recrear esa escena, digamos, más bien íntima y personal, con ese tratamiento bucólico que yo os había señalado, y por tanto, pues, alejado a la hora de denunciar la situación en la que se encontraban los campesinos de la época. Luego también, como anécdota, pues cabe señalar que esta era una de las obras favoritas de Salvador Dalí, porque según él este era un ejemplo en el cual aparecían los personajes Se trataba de una obra en la que lo que se representaba era la represión sexual. Bueno, cosas de Dalí. Bueno, os había señalado que Millet fue un pintor vinculado a la escuela de Barbizon. Bueno, la escuela de Barbizon es, además, una escuela que va a ser muy importante para poder explicar por qué surgió la pintura impresionista en Francia. Bueno,
Los pintores impresionistas recibieron múltiples influencias, pero sin lugar a la duda, la más cercana que tenían en el tiempo y en el espacio fueron una serie de pintores franceses que van a pintar paisajes y, curiosamente, van a pintarlos al aire libre, aunque eso sí, luego completaban sus obras en el estudio. Van a tener un tratamiento también del paisaje diferente de los románticos. El paisaje romántico venía a ser un vehículo para representar la personalidad del autor. Venía a ser, digamos, una obra con un fuerte carácter subjetivo, en el cual el temperamento del artista trata de sublimarse a través de una obra de arte. Pues bien, para estos pintores, incluido también Corot, que puede considerarse el iniciador de esta corriente, lo que les interesa del paisaje es representarlo de manera realista, lo cual incluye también la representación fidedigna de los efectos de la luz natural. Es decir, que se van a interesar por representar la luz del amanecer, la del atardecer, la luz de un cielo nublado, de un cielo soleado, la luz del mediodía, etcétera, etcétera. Y luego también, dentro de esa concepción realista, ellos lo que van a construir, madre mía, la que podía haber pasado. Dentro de esa concepción realista, las obras se van a basar en una observación directa. Puede pareceros algo un poco tonto, pero daros cuenta. Cuando Corot pinta esta obra, el puente de Mantes, ¿qué es lo que hace? Pues se planta en un lugar donde tiene delante varios árboles a orillas del río y tal cual les va a pintar. Otro artista, ¿qué es lo que hubiera hecho? Pues los hubiera obviado. Imaginaos, pues en la actualidad hay gente pues, que cuando se cuenta con un cable, con una rama o algo por el estilo, si sabe utilizar el Photoshop, lo quita. Pues bien, como tienen esa concepción realista del paisaje, digamos que estos elementos no van a ser descartados y van a tratar de representar fidedignamente la realidad. Bueno. Van a estar interesados por viralización de paisajes basados en la observación directa para el aire libre, aunque completaban las obras en el estudio. Y en la representación de los efectos de la luz natural.
¿Qué artistas destacaron? En primer lugar, Corot, que es el iniciador del estilo, de la corriente, más bien. Llamada así porque literalmente sus miembros lo que hacían era pintar en los alrededores de Barbizon. Luego también cabe citar a Rousseau, el cual no es el albanero pues ya abordaremos su obra cuando toque, Daubigny y Goyon. Daubigny está repetido 2 veces, por cierto. Algunas obras, pues digamos, relevantes de estos artistas, pues podemos citar El Puente de Mantes de Corot, bueno, de Daubigny tenéis estas 2 obras. Por un lado, Crepúsculo, podéis apreciar cómo todavía hay luz diurna, pero ya se puede ver la luna. Y la Conferencia del Sena y su afluente Eloís. De Goyon tenéis por un lado el pantano y Costa cerca de Villiers. Bueno, tenéis también otras obras, La Villa del Rey, El Conde de Narni, Souvenir de Montfontaine y Una vista de Voltaire, en Italia. De Rousseau, y donde podéis apreciar también pues, cómo se va a interesar por la recreación de los efectos lumínicos de la luz natural. Pues tenéis estas otras obras, Encinas, Escarcha, La cabaña de carbón y Amanecer en el bosque de Fontainebleau. Fontainebleau de todos modos cerca, si no recuerdo mal, también de Barbizon. Bueno, a su vez, de todos modos, hay que señalar a artistas vinculados al realismo, pero que de todos modos, por el contacto con los impresionistas, pues digamos que pueden ser considerados como pintores que sirven de puente entre un estilo y otro. Es decir, nos vamos a encontrar pues, con obras pues, por su tratamiento, por la temática que desarrollan, pues vienen a estar vinculadas con ese movimiento, pero por otro lado pues también van a responder a esos modelos propios del realismo pictórico y también del academicismo de la época.
Así que cabe señalar pues, especialmente, por un lado, a Calibor y a Fantel Latour. Las obras se enviaron Puente entre el realismo y el impresionismo. Bueno, ¿qué obras podemos citar de Caliguat? Bueno, pues su pintura más famosa es la que tenéis en esa diapositiva. Los acuchilladores de Paquet. Bueno, en este caso, pues sí que podemos reconocer cómo esta obra sí que está vinculada, sí que está relacionada con el realismo pictórico. En este caso, pues aparecen unos trabajadores trabajando la superficie de la madera, acuchillándola para luego posteriormente lijarla y barnizarla. De hecho, pues con el punto de vista al que él recurre, pues lo que hace es incidir precisamente en la dureza de dicho oficio, pareciendo los tres trabajadores además descamisados. Pero de todos modos, también hay que señalar que este lienzo tiene un elemento propio de la pintura academicista, que es el empleo de líneas de fuga. Caliguat va a cuidar la composición y va a recrear pues, un espacio concebido, digamos, de manera tradicional, dando además por un punto de vista en el cual, pues, aparte de aparecer los trabajadores en escorzo, pues se les va a ver desde abajo para remarcar precisamente pues, la dureza de su oficio. Pero luego ya también Caliguat va a realizar otras obras que nosotros pues, podemos pensar que están relacionadas o inspiradas en la estética del impresionismo. Sobre todo, pues especialmente esta obra. Bueno, tenemos por un lado Calle de París, Día Lluvioso, en el cual pues, representa una de las calles del París de la época, y claro, aunque se trate de una escena que trate de recrear pues, las calles del París decimonónico, pues cabe señalar como también Caliguat se va a interesar por los efectos de la luz natural y va a tratar de representar de manera fidedigna pues, cuál es la visibilidad pues, y la luz que hay en un día que está nublado y cuando está lloviendo. Luego, por otro lado, tenéis la fiesta del barco, donde en este caso, pues, ¿cómo va a representar el agua y sus reflejos Caliguat? Pues con unas pinceladas pastosas, buscando recurrir a colores complementarios para representar los reflejos en el agua, tal y como habían hecho ya vosotros, como habían realizado por aquel entonces artistas impresionistas como Manet o Monet. Y luego ya en último lugar cabe señalar esta obra, vista sobre los techos efecto nieve. En
En este caso, pues lo que va a pintar es un paisaje urbano, no se va a interesar pues, por representar desde un punto de vista elevado una calle, sino que literalmente pues, va a representar pues, precisamente ese espacio que podemos pensar que realizó desde una guardilla o desde una ventana en un edificio de viviendas, y tratando también pues, de representar pues, cuál es la luminosidad en un día en el que esté nevando, y de hecho pues, intenta pues, mediante algunas pinceladas pues, representar que justamente en ese momento está nevando. En el caso de Fantin-Latour, pues nos vamos a encontrar con un artista que va a destacar en el retrato, y especialmente en el retrato de grupo, ya que son sus obras más conocidas. De todos modos, eso no quiere decir que no puede realizarse obras en las que desarrolla otras temáticas. Va a realizar bodegones de flores, que quizá sea, aparte de sus retratos, sus obras más conocidas, como este que tenéis aquí. Va a realizar retratos individuales, como el de Charlotte Dubois, que tenéis aquí abajo a la izquierda. Y luego ya tenéis aquí en el lado derecho esta obra, La noche. Ahí, pues curiosamente, pues va a representar una escena con una luz crepuscular, pero más bien irreal, dorada, inspirándose por tanto en la pintura barroca y tratando de recrear un ambiente pues más bien sugerente y sensual, más propia de la sensibilidad modernista de Blas Nouveau de la época, que interesándose por los modelos y las temáticas que en ese momento estaban realizando los impresionistas y que se encontraban por aquel entonces en su etapa, digamos, de madurez. No digamos ya, el parecido de esta obra con la de los actores posimpresionistas, como pudiera ser Van Gogh, o como pudiera ser Toulouse-Lautrec, o como pudiera ser Paul Gauguin, etc. Bueno, en sus retratos de grupo, Fantin-Latour va a representar a personajes vinculados a la cultura de la época. Él se movía en los círculos de la bohemia y de la época, incluidos también los círculos a los que pertenecían los impresionistas. De ahí que sus pinturas más conocidas sean estos tres retratos de grupo junto con un cuarto que vamos a ver ahora. Bueno, en homenaje de la cura Fantin-Latour, que se autorretrata en esa imagen, va a representar a un grupo de artistas y de intelectuales que rodean un retrato de Eugène Delacroix, de ahí el nombre del lienzo. ¿Cuáles son las personas que aparecen en este cuadro, aparte del propio Fantin-Latour? Pues entre otros, pues van a aparecer Baudelaire, nuevamente va a ser retratado por un artista del siglo XIX. Va a aparecer James Whistler, el pintor norteamericano, asentado en París y posteriormente en Londres, y va a estar presente también Edouard Manet, el artista que además pues, sirve de puente entre la pintura francesa de la primera mitad del siglo XIX y la obra de los impresionistas. Bueno, los otros lienzos de Fantin-Latour van a ser un rincón en la mesa, alrededor del piano y un taller en Batignolles. Bueno, el cuadro que tenéis arriba a la derecha lo que va a representar pues es una
tertulia de escritores, entre los cuales sobresalen estos dos: Verlaine y Rimbaud, los dos poetas, vinculados al simbolismo francés. A la izquierda tenéis alrededor del piano, donde aparecen diferentes músicos de la época. Luego ya los nombres de cada uno de ellos, eso no les conozco, así que no puedo hablaros de ellos. Y en un taller de Batignolles aparecen pintores y personas vinculadas al mundo del arte de la época. Aparece Edouard Manet realizando un retrato de este personaje. ¿Y quiénes son el resto? Bueno, pues viene a estar presente Renoir, que aparece con ese sombrero, y Monet. ¿Veis ahí? Pues en segundo término, casi pasando desapercibido. Luego ya los otros pintores creo recordar que entre otros, no recuerdo cuál de todos, estaba presente Sisley. El simbolismo y el modernismo. Al tiempo que la segunda mitad del siglo XIX, ya más concretamente en las décadas de 1880, 1890, todavía en los primeros años del siglo XX, los artistas impresionistas y posimpresionistas desarrollan su obra, y también teniendo en cuenta de que va a haber autores vinculados a un estilo más academicista, más tradicional, también va a haber artistas cuya obra va a estar relacionada con el modernismo y el simbolismo. Hay que tener en cuenta de que el modernismo no deja de ser un movimiento que defendía no solo el arte por el arte, sino la vinculación entre todas las artes, buscando la obra de arte total, como había pretendido Wagner con sus óperas. Así que va a haber artistas que se van a inspirar en esa estética modernista, en base también, en buena medida también inspirándose en modelos literarios. Pero al igual que sucede con el realismo pictórico, los artistas no van a tener un estilo uniforme. Es decir, que va a haber pintores que van a desarrollar una obra, digamos, con una técnica más tradicional, de ahí que, digamos, su estilo pues puede parecernos más semejante a la de autores de décadas anteriores, aunque desarrollen temáticas distintas, y por otro lado nos podemos considerar con artistas más innovadores cuya obra sí que podemos decir que sirven de tránsito, al igual que la de los impresionistas y posimpresionistas, al arte de vanguardia del siglo XX. Posmodernismo, pues eso está mal.
y en ocasiones estos estuvieron vinculados al academicismo, no solo por la técnica a la que recurren, sino también por los temas que van a desarrollar. Su obra, y de todos modos, en todo caso, sirvió de tránsito al arte de vanguardia del siglo XX. Claro, que en ese sentido yo ya os había señalado que, claro, por un lado hay artistas, digamos, con un estilo más academicista, más tradicional, y otros, digamos, con una estética más rupturista e innovadora. Bueno, un ejemplo de lo primero sería esta obra de Bernard Noth, vinculado, por tanto, al modernismo alemán y centroeuropeo. En esta obra, Las caricias, la esfinge. Bueno, en las obras de estos artistas, ¿qué va a estar presente? Pues va a estar presente una temática vinculada a la literatura, una temática vinculada al simbolismo y al decadentismo, es decir, a los movimientos literarios vinculados precisamente, y valga la redundancia, al modernismo. Pero luego, por otro lado, en esa época, digamos que va a haber una nueva oleada romántica. En cierto modo, hasta cierto punto, el simbolismo y el decadentismo vienen a ser una continuación en ocasiones en la literatura del romanticismo del siglo XIX. Y claro, pues los ambientes lúgubres y siniestros, los espacios un tanto sobrenaturales, también, digamos, la búsqueda de la originalidad, pues van a estar presentes en las obras de estos artistas, pero también hace que, digamos, esta recreación de aspectos temáticos vinculados al romanticismo, pues va a hacer que haya artistas que se interesen por las tradiciones culturales e históricas y, por tanto, van a recrear obras con una temática vinculada a los movimientos nacionalistas de la época.
Bueno, un ejemplo de una obra pues, vinculada a esa estética decadentista, en la cual va a estar presente lo sensual, pero al mismo tiempo pues, referencias veladas a la muerte y a la enfermedad. Tenéis esta representación de Franz von Stuck, El pecado. Claro, digamos que la obra de este artista, pues este artista pues un tanto menor, pues aunque estética y técnicamente esté alejada, pues no deja de ser, digamos, una temática que viene a estar presente, aunque con un tratamiento, como he dicho antes, distinto, al que va a estar en las obras, pues, por ejemplo, de Klimt o del expresionista Edvard Munch, a la hora de representar, digamos, a la mujer y a la hora también de representarla desnuda. Luego ya, en el caso de esta obra de Ferdinand Keller, La tumba de Bocli, pues claro, al representar un ambiente crepuscular, un tanto siniestro, pues hasta cierto punto nos puede hacer pensar en esos paisajes de los pintores románticos, en este caso pues, recreando pues, una escena literaria. Bueno, artistas vinculados al modernismo. Pues teniendo en cuenta que hay una gran diversidad entre ellos, pero que vienen a tener hasta cierto punto elementos comunes. Bueno, pues en Francia, ¿quién viene a considerarse como el iniciador del estilo? Cabe recordar que los modernistas buscaron una estética renovadora, y ahí la gran diferencia entre muchos de ellos. Al fin y al cabo, pues el modernismo lo que buscaba era recrear elementos originales alejados estéticamente de la tradición y de otras corrientes del siglo XIX. Y eso les va a llevar a los pintores también a incorporar elementos decorativos. No es que, por ejemplo, pues como hacía Rubens en el siglo XVII, pues vayan a incorporar diferentes elementos para dar una sensación de opulencia, es decir, Rubens lo que hacía era representar de todos modos un elemento del paisaje, un elemento de un edificio, un elemento de un jardín. Todo ello como si tuviera miedo a dejar algún espacio vacío donde el colorido fuese plano. En el caso de los artistas del modernismo y del simbolismo, lo que van a hacer es incorporar simplemente sin más elementos decorativos que complementen a la obra pictórica y que en cierto modo lo que vienen es a anunciar en algunos casos la progresiva abstracción de la pintura hasta llegar hasta la abstracción plena. Bueno, digamos que no sería, digamos, el ejemplo más evidente de ello, pero de todos modos, digamos que viene a representar las características, digamos, más reconocibles de este estilo.
dentro de los artistas, a destacar, en primer lugar, habría que citar a Moreau. Bueno, Gustave Moreau, digamos que desarrolla obras con una estética tradicional, pero por un lado se va interesando cada vez más por escenas religiosas y literarias, y por otro lado por incorporar de una manera cada vez más profusa elementos decorativos. Daros cuenta, pues, la diferencia que hay entre esta obra, la aparición, como a Salomé se le aparece la cabeza de San Juan Bautista, pero con una escena, digamos, un tanto exótica, que nos puede llevar, digamos, hasta cierto punto a la confusión sobre si es verdaderamente un ambiente inspirado en el siglo I después de Cristo, frente a esta otra obra de la derecha, Júpiter y Semele, donde quizá lo de menos es la representación de una escena vinculada a la mitología griega y romana, sino la acumulación de elementos ornamentales dentro de la misma obra, con tal profusión que precisamente la figura del dios y de Semele aparecen pues prácticamente desaparecidas. Parece como si estuviéramos, digamos, delante de un retablo churrigueresco con la acumulación de más elementos y de más figuras. Así que, por tanto, tiene que ser un artista interesado por lo sensual y lo exótico, sumado a un creciente decorativismo. Una obra destacada de este autor, pues vendría a ser La aparición. Por cierto, Moreau fue maestro, entre otros, de Henri Matisse, del cual pues tomó pues, elementos de su obra para desarrollar la suya. Claro, técnicamente os puede parecer algo muy alejado, pero teniendo en cuenta de la abundancia de elementos ornamentales, esa concepción también del arte por el arte, e incluso también ese interés por lo exótico, pues también va a estar presente en la obra de Matisse, que evidentemente su estilo pictórico es muy diferente. No hay más que ver, digamos, que la profusión y la exuberancia de estas obras frente a la simplicidad y el gusto por el colorido plano real del pintor. Bueno, ya para ir acabando por hoy, cabe citar también a otros dos artistas. En primer lugar, Puvis de Chavannes. Bueno, así mejor. No. Bueno, ¿por qué viene a estar caracterizada la obra de Puvis de Chavannes? Bueno, pues al ver una obra de este autor, digamos que nos da una sensación de irrealidad. En algunas ocasiones se va a interesar por lo sensual y erótico, no van a ser
los ejemplos que vamos a ver de él. Pero digamos que vamos a buscar una estética, digamos, diferente y renovadora, y es que va a recurrir a composiciones simples y estáticas así como un colorido blanquecino, no estoy diciendo que apastelado, sino que al entornar precisamente todos esos tonos hacia un colorido más blanco que le da, digamos, un aspecto como muy uniforme, nos va a dar una sensación de irrealidad. Sería el caso de la obra que tenéis ahí presente, La Esperanza. Y, por otro lado, El pobre pescador. Bueno, estamos ante una escena que, si hubiera sido un pintor del realismo pictórico, seguramente lo hubiera abordado de otra manera. Pero claro, nos encontramos con una escena, con un paisaje, con unas formas muy simples. De hecho, pues, el color del agua es más bien uniforme, casi plano. Las figuras están silueteadas y, además, también están perfiladas, dando una sensación, por tanto, de estatismo. Y lo que aparece, pues más bien son como una suerte de figuras aisladas en un paisaje que hasta nos puede parecer extraño. Como aparece, pues, este pescador, digamos, con ese aire un tanto ausente. La mujer que está recogiendo flores y el niño que está durmiendo, aunque, bueno, así hasta parece como que está muerto ante la indiferencia de sus padres. El caso, de todos modos, es que nos encontramos con una obra con una atmósfera un tanto irreal, como si estuviéramos presentes ante un sueño y no, digamos, ante una denuncia realista de la situación de una familia humilde. Bueno, más innovador, digamos, va a ser Reloj Redondo. Bueno, Redon va a ir, de todos modos, yendo más allá de lo que hace Moreau, que puede incorporar elementos decorativos en sus obras, pero Redon, a su vez, va a emplear una decoración vegetal, fundamentalmente de flores, como un elemento simplemente decorativo. Al mismo tiempo que hace esto, va a recurrir a formas simplificadas, más bien abstractas, alejadas de la realidad. Que en buena medida lo que hacen es anticipar
La estética del surrealismo. ¿Veis esas dos obras que tenéis en la diapositiva? El espíritu guardián de las aguas por un lado y el hombre cactus por otro. Se trata de dos obras realizadas en el siglo XIX. Esos dos dibujos, bueno, dos dibujos, aunque yo no sé si son litografías, ahora que lo pienso, no estoy seguro. El caso es que de todos modos, al ver estas obras, pues podemos pensar que más que la obra de un autor del último cuarto del siglo XIX, pues podemos estar pensando que se trataría de la obra de un artista de la década de 1920 o 1930. Al observar pues, el espíritu guardián de las aguas por un lado y el hombre cactus por otro. Bueno, en el retrato de Violeta Feynman, aquí sí que podéis reconocer cómo recurre a esas formas vegetales como elemento decorativo y que en cierto modo pues, vienen a ser también una suerte de ejercicio de abstracción. Luego a la izquierda tenéis la gama de las flores. La estética de esta obra, pues en cierto modo, os puede recordar a las obras de Chagall, que también son posteriores, y quizá pues su pintura más conocida sea el ciclo, donde está presente pues también el empleo de formas vegetales como elemento decorativo, la recreación de un ambiente un tanto sensual, propio de los modernistas, y el empleo pues, de formas simplificadas e irreales que nos pueden de todos modos recordar a las obras de los surrealistas de los años 20 y de los años 30. Bueno, y ya con esto pues lo dejamos